Cuando se decide tener una relación con el Señor, nuestra vida cambia por completo porque empezamos a tener esa hambre y esa sed por la palabra del Señor. Empezamos a querer entender qué es lo bueno para Dios. Empezamos a querer hacer lo que está bien ante los ojos del Señor y empezamos a investigar, a escudriñar la palabra de cierta manera para no errar en el blanco y empezar a hacer todo lo bueno para Dios y como Dios así lo desea. La palabra de Dios debemos partir de que es el instrumento que el Señor nos dejó aquí para poder conocer absolutamente todo lo que el Señor nos quiere entregar como hijos suyos. Hebreos 13 es un manual de instrucciones que el Señor nos deja para que aprendamos a comportarnos aquí en la tierra. La palabra de Dios dice: sigan amándose unos a otros como hermanos. Él no dice al que te caiga bien, al que te parezca, al que tú creas, no. Él dice unos a otros. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos que lo han hecho han hospedado ángeles sin darse en cuenta. Esto lo podemos llevar a cabo de que de verdad nosotros debemos aprender a entender que vinimos al mundo fue a servir, independientemente quién sea la persona, por las cosas que tenga, por la forma en que se comporte X o Y ser humano. Sencillamente lo debemos hacer porque somos hijos de Dios, y si Él nos está enviando a que nosotros seamos luz de esas personas es porque detrás de cada propósito del Señor viene una recompensa. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Honren el matrimonio y los casados manténganse fieles el uno al otro. Con toda seguridad, Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios te ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Esto podemos asociarlo con todas las cosas perecederas. A veces las personas crean esos dioses en sus vidas: el dios trabajo, el dios dinero, el dios poder, el dios de adquisición de cosas materiales, que finalmente son eso, cosas materiales, que todo tiene caducidad, que en algún momento se van a deteriorar, que en algún momento se van a dañar, que en algún momento van a dejar de existir y que sencillamente son superficiales. Debemos es aferrarnos a las cosas de Dios, a las cosas del reino, a esas que no son perecederas, esas que no tienen ningún valor, esas que no se pueden comprar ni con todo el oro del mundo porque vienen de parte del Señor. Continúa diciendo el versículo 6, así que podemos decir con toda confianza: el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Esa debería ser nuestra convicción y nuestro aliento día a día. ¿Por qué vamos a tener miedo de X o Y cosa? Porque si es que es el Señor nuestro proveedor, es el Señor nuestro libertador, es el Señor nuestro sanador, Él es el Señor el que nos libera absolutamente de todo, el que nos ayuda con nuestras cargas día a día. Entonces, ¿por qué vamos a temerle a esas cosas que están aquí en el mundo? O al diablo, al padre de la mentira, a ese que ya ha sido derrotado, a ese que conoce más el poder de Dios que lo que tú y yo. Porque Él sí sabe todo lo que el Señor nos puede entregar. Nosotros somos los que a veces creemos o creamos en nuestra mente algo que se llama duda, que es lo que nos impide llegar a lograr y a tener todas esas promesas que el Señor nos quiere dar. En el versículo 7 dice: acuérdense de los líderes que le enseñaron la palabra de Dios. Piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida y sigan el ejemplo de su fe. Esto es muy importante, tú que te congregas en una iglesia, tú que asistes a una comunidad cristiana, tú que estás queriendo tener un camino con el Señor, aprender a tener ese discernimiento y a pedirle al Señor esa sabiduría para que entiendas que cuando alguien se para al frente de ti, cuando alguien viene de parte de Dios, cuando alguien viene con el mensaje, siendo ese micrófono del Padre, puedas entender que no lo hace a nivel personal, no lo hace porque te quiera atacar, porque te quiera maltratar, porque te quiera ridiculizar, sino porque es la palabra del Señor misma. Por eso debemos ser muy cuidadosos y tener demasiada relación con el Señor, demasiada intimidad con Él día a día, para poder tener esa convicción del que el que te está hablando no es esa persona, no es Juan, no es Pedro, no es Paola, no es absolutamente nadie, sino que es Dios mismo, que es la palabra y la voz del Señor. En el versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Esto lo repetimos muchísimo, lo escuchamos, hasta lo vemos escrito por varias partes, pero que de real es que nosotros lo creemos y lo vivamos.
Así que no se dejen cautivar por ideas nuevas y extrañas. No nos dejemos cautivar por eso que nos muestra el mundo, por el poder, por negocios, por dinero, por ideas o cosas que se inventa el hombre, que finalmente son cosas inventadas, cosas que no vienen al caso, cosas que de verdad no vienen de parte del Señor. Su fortaleza espiritual proviene de la gracia de Dios y no depende de reglas sobre los alimentos que nada sirven a quienes la siguen. El mundo se ha inventado demasiadas cosas. Si yo te preguntara a ti, muchas cosas se han inventado, no solo a nivel físico, sino a nivel emocional, hasta a nivel espiritual, creyendo que tienen ellos la última palabra. Y quien tiene la última palabra es el Señor, quien te puede a ti salvar, quien te puede a ti rescatar, a quien tú tienes que apoyarte y entender que es tu única fuente, la fuente confiable, la fuente exacta, la fuente verdadera, la fuente que jamás se va a cansar de darte, es Dios, esa que viene de parte del cielo, esa que viene de parte del reino, esa que se bajan cosas sobrenaturales, esa que tú ves una sanidad de un 2x3, esas en las que tú ves que Dios te provisiona absolutamente todo lo que tú necesitas, esa fuente que jamás va a decir no puedo, porque esa fuente a veces no le vemos bajar las cosas que necesitamos, es por nuestra propia incredulidad, porque nuestra mente nos juega una mala pasada, porque no entendemos que la Biblia es la palabra del Señor, no entendemos que el mensaje del Señor viene a través de personas que Él usa. ¿Por qué? Porque no tenemos esa comunión con el Señor. Recuerda que este es el manual de instrucciones el que debemos seguir. Muchas veces se conflictúan las personas porque no saben cómo actuar, qué hacer, si es lo que Dios quiere, si no es lo que Dios quiere, si así es lo correcto, si es lo incorrecto, pero realmente esas personas no se toman el tiempo de preguntarle al Señor si lo están haciendo bien. Si tú te tomas el tiempo antes de pensar, antes de hablar, antes de accionar, preguntarle al Señor cómo lo debes hacer, créeme que tendrás mejores resultados, porque estás abriendo tu mente, tu entendimiento a las cosas nuevas, a las cosas que vienen de parte del Señor, a las cosas que Dios te quiere entregar. Pero para eso debes tener esa madurez espiritual para entender que lo que viene del Señor no solo son cosas hermosas, no solo son promesas, no solo son palmaditas en la espalda de felicitaciones o lo estás haciendo bien, sino también en los momentos en el que el Señor te tiene que decir, te tiene que exhortar, te tiene que llevar a que hagas hasta momentos de introspección para que entiendas qué es lo que estás haciendo mal. Entonces es tiempo de que también queramos hacer las cosas para Dios, que empecemos a practicar ese manual que el Señor nos ha dejado, que es su palabra, para que podamos entender y podamos gozar de las bendiciones de Dios. Que haya sido Dios hablando a tu corazón. Dios te bendiga.